Emma Parker no había planeado regresar a Willow Creek tan pronto, pero la vida en Seattle se había vuelto ruidosa y pesada. Después de 3 años estudiando y trabajando sin descanso, quería un descanso, algo familiar, algo tranquilo, algo que se sintiera como hogar. Y nada se sentía más como hogar que la casa de los Mitchell. Su mejor amiga, Billie Mitchell, la había llamado en cuanto supo que Emma había vuelto a la ciudad. «Ven mañana. Papá está cocinando otra vez, y en realidad lo está haciendo mejor. Creo que se alegrará de verte», había dicho Lily con su entusiasmo habitual. Emma aceptó sin pensarlo 2 veces. Pero esa noche, mientras deshacía sus maletas en su habitación de la infancia, no dejaba de recordar a Daniel Mitchell, el padre tranquilo y gentil que siempre había estado presente, pero nunca había pedido atención. Lo recordaba como el hombre que las recogía de la secundaria, siempre con una sonrisa calmada y ojos cansados. Pero también recordaba haber escuchado de Lily, el año pasado, que sus padres se habían divorciado. Emma nunca preguntó por los detalles. Respetaba su privacidad. Aún así, algo dentro de ella se preguntaba cómo estaba él sobrellevando la situación. La tarde siguiente era lluviosa y gris. Era el tipo de día que hacía que el pequeño pueblo se sintiera más suave y silencioso. Emma condujo por calles familiares y sintió una ola de nostalgia invadirla. Cuando llegó a la casa de los Mitchell, todo se veía casi igual. La luz del porche, los escalones de madera, el gran arce del frente. Pero había una extraña quietud en el aire. Llamó una vez, sin respuesta. Llamó de nuevo, escuchando atentamente, aún en silencio. Suponiendo que Lily estaba en la cocina o escuchando música arriba, como solía hacer, Emma empujó la puerta suavemente. «Lily, soy yo», llamó mientras entraba con su chaqueta aún mojada por la lluvia. Sin sonido, sin pasos, sin voz. Se sentía inusual, pero no alarmante. Emma dio otro paso adentro, secándose las gotas del cabello. La casa olía familiar. Café fresco, velas suaves de vainilla y algo cálido que no podía nombrar. Por un momento se sintió como si hubiera entrado directamente en uno de sus viejos recuerdos. Y entonces lo vio. Daniel Mitchell estaba cerca de la ventana de la sala, completamente ajeno a que alguien había entrado. Tenía la espalda vuelta hacia ella y estaba muy quieto, como si hubiera estado perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. Llevaba una camiseta blanca lisa y unos vaqueros que le quedaban ligeramente holgados, como si hubiera perdido peso recientemente. Su cabello húmedo indicaba que acababa de ducharse, y la suave luz de la ventana se posaba sobre él de una manera que lo hacía ver tanto fuerte como desgarradoramente cansado. Emma se quedó paralizada. No sabía por qué. No estaba viendo nada inapropiado, nada grosero o extraño, pero algo en el momento, la quietud de la casa, la forma en que él estaba allí. La tristeza en el aire la golpeó tan rápido que casi olvidó cómo respirar. Daniel siempre había sido el padre de Lily, el padre tranquilo que las llevaba a la escuela y hacía panqueques los domingos. Pero el hombre que estaba frente a ella ahora no se parecía al padre que recordaba. Parecía alguien que cargaba demasiadas cosas solo, alguien agobiado por un dolor que no mostraba a los demás. Emma respiró hondo, y ese pequeño sonido fue suficiente para que él se diera la vuelta. Sus ojos se abrieron, no con ira o vergüenza, sino con sorpresa. Sorpresa real y cruda. «Emma», dijo suavemente, enderezándose un poco. «No sabía que había alguien aquí». Su voz era cálida, pero cansada, como si no hubiera hablado mucho ese día. «Lo siento mucho», dijo Emma rápidamente, con el rostro ardiendo con un calor que no entendía. «Lily me dijo que viniera. Llamé, pero nadie respondió. No quise asustarte». Daniel negó con la cabeza suavemente. «No, está bien. Solo que no estoy acostumbrado a tener gente durante el día». Él obtuvo modestia.
Sus ojos se suavizaron de una manera que lo hacía ver aún más solitario. Emma asintió, sin saber qué decir. Quería disculparse de nuevo, pero algo en su expresión la detuvo. No estaba molesto, no estaba incómodo. Si acaso, parecía casi aliviado de ver a alguien. Algo que viene. ¿Cómo has estado?, preguntó en voz baja, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Daniel dudó. Su mirada se desvió hacia el suelo y sus hombros bajaron un poco. He estado sobrellevándolo, dijo, tratando de sonar casual. Algunos días son mejores que otros. Emma sintió un tirón en el pecho, uno doloroso. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe detrás de Alateyato. ¡Papá! ¡Emma! La voz alegre de Lily llenó la habitación. Entró, sacudiendo su paraguas y cerrando la puerta de una patada. «Me ganaste. Lo siento, tuve que parar a echar gasolina». Inmediatamente, Daniel retrocedió, enderezándose como si no quisiera que Lily notara nada inusual. Emma también se enderezó. Orezó, forzando una sonrisa. Sintió una culpa extraña, aunque no había hecho nada malo. Lily se acercó y abrazó a Emma con fuerza. «Te extrañé tanto. Vamos, tenemos mucho que ponernos al día». Agarró la mano de Emma y la llevó hacia la cocina. Pero antes de que Emma saliera de la sala, miró atrás hacia Daniel. Solo por un breve segundo. Sus ojos se encontraron de nuevo. Él le dio una pequeña sonrisa, gentil, casi agradecida. Y por razones que Emma no podía explicar, su corazón reaccionó de una manera que la sorprendió. Más tarde esa noche, Lily habló sin parar sobre exámenes de la universidad, chismes locales, sus planes para el verano, la nueva cafetería del centro. Emma escuchó, rió, compartió historias de Seattle. Pero cada vez que miraba hacia la sala, veía a Daniel moviéndose silenciosamente por la casa, arreglando cosas, lavando platos, limpiando la encimera, haciendo pequeñas tareas que lo mantenían ocupado. No actuaba de forma extraña. No hacía nada inusual, pero el peso que lo rodeaba era tan claro que Emma lo sentía cada vez que lo miraba. En la cena, él dijo muy poco. Lily no lo notó. Nunca lo había hecho del todo. Pero Emma notó todo. La forma en que evitaba hablar de sí mismo. La forma en que sonreía solo a medias. La forma en que mantenía sus manos ocupadas, como si la quietud lo incomodara. Después de la cena, Lily subió corriendo a buscar algo que quería mostrarle a Emma. «Vuelvo enseguida», dijo, mientras se alejaba corriendo. De repente, Emma y Daniel estaban solos en la cocina. El aire se volvió extrañamente silencioso. Daniel aclaró su garganta. «Es bueno tenerte de vuelta en la ciudad», dijo, manteniendo su voz firme. «Es bueno verte», respondió Emma suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Él asintió, mirando hacia abajo a la mesa. «No me di cuenta hasta que entraste hoy, pero extraño tener gente alrededor. Conversaciones reales. La casa se vuelve demasiado silenciosa estos días». Emma sintió ese tirón otra vez, el que no se suponía que sintiera. «No mereces estar tan solo así», dijo suavemente. Los ojos de Daniel se alzaron hacia los de ella por primera vez. Vio todo lo que había estado tratando de ocultar. Dolor, agotamiento, una soledad que no debería pertenecerle a nadie, especialmente a alguien tan amable como él. «Gracias», susurró. El momento se extendió entre ellos, cálido, frágil, no dicho. Luego Lily bajó las escaleras corriendo de nuevo, completamente inconsciente del silencio que había interrumpido. «¿Lista? Vamos, quiero mostrarte algo». El aire cambió instantáneamente. Emma se levantó. Daniel retrocedió.
todo volvió a la normalidad. Pero por dentro, nada se sentía normal. Esa noche, de vuelta en su habitación, Emma repitió el momento una y otra vez. Verlo parado en esa suave luz de ventana. Ver la soledad en sus ojos. Ver la pequeña sonrisa que le dio. Ver la forma en que parecía alguien que no había sido visto en mucho tiempo. Se sintió culpable por notarlo. Se sintió sorprendida por su reacción. Se sintió confundida y, de alguna manera, atraída hacia él. No dejaba de decirse a sí misma la verdad. No había visto nada inapropiado, nada malo, nada que no pudiera explicar, pero había visto algo que cambió la forma en que lo recordaba. Había visto a Daniel Mitchell. No como el padre de Lily de los recuerdos de la infancia, sino como un hombre marcado por el desamor, tratando de reconstruir su vida un día tranquilo a la vez. Un hombre que parecía genuinamente agradecido de que ella hubiera vuelto a entrar en su mundo. Y lo que Emma no sabía era que Daniel yacía despierto en su propia habitación, pensando en el mismo momento exacto, preguntándose por qué su presencia hacía que la casa se sintiera viva de nuevo. Ninguno de los dos sabía lo que esto significaba. Ninguno de los dos pretendía que sucediera nada, pero ambos sintieron que algo se movía silenciosamente dentro de sus corazones, y nada volvería a ser igual después de ese día. Emma Parker intentó convencerse de que lo que había visto esa tarde lluviosa no era nada. Solo un momento, un vistazo accidental del padre de su mejor amiga, un hombre que se veía cansado, solitario y humano. Nada inapropiado, nada que debería hacer que su corazón latiera tan rápido como lo hacía. Deshizo sus pensamientos. Se obligó a Candice a enfocarse en Lily y trató de reírse de las pequeñas cosas. Sin embargo, por más que lo intentara, la imagen de Daniel parado allí tranquilamente, perdido en su propio mundo, se negaba a abandonar su mente. Durante los días siguientes, Emma pasó casi todas las tardes en la casa de los Mitchell. La energía alegre de Lily llenaba las habitaciones, hablando sin parar sobre su nuevo trabajo en la cafetería local, sus planes de verano y los últimos chismes del pueblo. Emma intentó igualar su energía, enfocarse completamente en ponerse al día, pero la presencia silenciosa de Daniel permanecía en los rincones de su mente. Cada vez que él pasaba, cargando platos, arreglando algo en la sala, o simplemente moviéndose con sus pasos tranquilos y medidos, Emma sentía un tirón casi imperceptible, una suave curiosidad que la sorprendía. No había sentido esto por nadie así antes, y no por alguien a quien conocía desde la infancia. No por alguien que se suponía que era solo el padre de una amiga. Daniel, por su parte, también la notaba. Intentaba ignorarlo, mantener la misma actitud educada y distante que siempre había tenido con ella. Pero cada vez que sus miradas se encontraban, había una vacilación en sus movimientos, una suavidad en su tono que no había estado allí antes. No era inapropiado. No era romántico de una manera directa. Era algo más sutil, un reconocimiento silencioso de entendimiento compartido, una conexión fugaz entre dos personas que de repente habían notado las grietas en la vida del otro. Una noche Lily tenía turno tarde en la cafetería. Emma había llegado antes, esperando ayudar con pequeñas tareas y quizás pasar un momento tranquilo poniéndose al día con Daniel en privado. Estaba organizando la sala cuando Daniel entró con 2 tazas humeantes de té. Colocó una cuidadosamente frente a ella, sus manos rozando las de ella por un breve segundo. El contacto fue inocente, accidental incluso, pero envió una pequeña e innegable emoción a través de su pecho. «Pensé que te gustaría un poco de té», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento no hubo nada más que el suave zumbido de la casa, el tenue sonido de la lluvia contra la ventana y el calor del té entre ellos. «Gracias», dijo Emma, sus manos envolviendo la taza instintivamente. El calor se extendió a través de sus dedos, y por un segundo,
Se permitió simplemente existir en el espacio tranquilo junto a él. Sin charla superficial, sin interrupciones, solo los dos compartiendo un momento ordinario que se sentía extraordinario. Daniel dudó. Luego habló. Emma, sobre el otro día. Su voz era baja, cuidadosa, cargada de pensamiento. Espero no haberte hecho sentir incómoda. Emma negó con la cabeza rápidamente. No, no lo hiciste. Solo noté que parecías triste. No esperaba eso. Su voz era suave pero firme. Sus hombros bajaron ligeramente, un suspiro escapando de él. Ha sido un año difícil. La casa se siente más vacía de lo que debería. Y bueno, a veces olvido cómo llevar todo por mi cuenta. Sus palabras eran silenciosas, casi como una confesión. Y Emma sintió una punzada de empatía, una ola de conexión que no había anticipado. No deberías tener que cargar con todo eso solo, susurró, mirando hacia abajo a su té. Su corazón latía rápido, pero no por miedo, solo de una manera que le recordaba que estaba viva, que estaba sintiendo algo real y frágil. Los ojos de Daniel se elevaron hacia los de ella, y la mirada que le dio fue ilegible al principio. Había gratitud, sí, pero también un suave reconocimiento de algo más. No romance, no de manera directa, sino el reconocimiento de una humanidad compartida, de soledad encontrada por alguien que notó. Por un momento, cuando entraste ese día, admitió, con voz más baja, aún casi vacilante, me recordó que sigo siendo humano, que todavía puedo sentir algo. La respiración de Emma se detuvo. No era una declaración de amor, y no era inapropiado, pero era honesto. Era algo que nunca le había dicho a nadie en años, algo que no se había permitido admitir. Sintió una mezcla de emoción, sorpresa, curiosidad y un calor extraño que no podía nombrar. Su corazón quería saltar, pero lo mantuvo contenido, cuidadoso, comprendiendo los límites que existían entre ellos. Daniel, comenzó, insegura de cómo responder. Quería decir tanto, pero también quería respetar la línea invisible entre ellos. Quería consolarlo, pero no cruzar un límite. Quería reconocer la verdad del momento, pero no actuar de una manera que pudiera causar daño. Así que, en cambio, simplemente dijo: me alegra que hayas dicho eso. Tiene sentido, y mereces sentirte visto. Él asintió, tragando con dificultad. Su mirada sostuvo la de ella una fracción más antes de ser interrumpida por un sonido afuera. El crujido suave de neumáticos en el camino de entrada, seguido de la voz familiar de Lily, llamando desde la puerta principal. El hechizo de la habitación silenciosa se rompió de inmediato. Daniel se enderezó instintivamente, y Emma colocó su taza con una pequeña sonrisa temblorosa. Pasaron por encima de la tensión persistente, volviendo a roles ordinarios, a la cortesía ordinaria. La presencia alegre de Lily los devolvió a la normalidad, mientras entraba con los brazos llenos de bolsas de compras e historias de su turno. Pero incluso mientras Emma reía y escuchaba, sintió que el recuerdo de esa conversación silenciosa se grababa en su corazón. No se trataba de nada impropio. No se trataba de romance en el sentido convencional. Se trataba de reconocimiento, conexión, humanidad, algo raro y frágil que la hacía sentir viva de una manera que no había esperado. Daniel también lo sintió. Esa noche, en la soledad de su propia habitación, repitió la escena una y otra vez. Pensó en cómo Emma lo había notado, realmente visto de una manera que pocas personas lo habían hecho. Pensó en lo natural que se sintió hablar abiertamente con ella, admitir incluso las grietas más pequeñas en su armadura. Sabía que no era amor, no exactamente, pero era algo igualmente poderoso. Un recordatorio de que la conexión existía, incluso en medio de la soledad.
Los días siguientes trajeron una tensión no dicha que ninguno de los dos abordó directamente. Emma se sorprendía buscándolo más a menudo, notando pequeños gestos. La forma en que preparaba café lentamente por la mañana. La forma en que enderezaba un marco de fotos en el pasillo. El suspiro sutil cuando nadie miraba. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como curiosidad se había transformado en preocupación, en un profundo sentido de empatía, en algo silenciosamente protector. Daniel también se encontraba observándola sin intención consciente. Notaba la forma en que reía con Lily, la forma en que se movía por la casa, el calor que traía a cada espacio que entraba. Se encontraba pensando en ella, en ella en momentos en que no estaba, imaginando conversaciones que no sucedían, preguntándose cómo alguien podía ser tan familiar y tan nuevo al mismo tiempo. Una noche, Emma se quedó más tarde de lo habitual, ayudando a Lily a reorganizar álbumes de fotos antiguos. Daniel se unió a ellas brevemente, sosteniendo una pequeña pila de álbumes. Su presencia era tranquila, pero innegablemente significativa. Emma lo observó moverse con precisión silenciosa y por primera vez se permitió verlo completamente de nuevo. No como la figura paterna de su infancia, sino como el hombre que tenía frente a ella ahora, reflexivo, vulnerable, paciente, silenciosamente imponente a su manera discreta. Trabajaron en silencio compartido, intercambiando ocasionalmente miradas o una breve palabra. Cada mirada llevaba un peso sutil, un reconocimiento de ese primer momento que ninguno podía olvidar. Era como si toda la habitación contuviera la respiración, esperando que algo no dicho saliera a la superficie. Sin embargo, ninguno quería ir demasiado lejos. Cuando Lily finalmente anunció que se iba a la fiesta de cumpleaños de una amiga, los dos quedaron solos de nuevo. El espacio silencioso se extendió entre ellos, familiar pero cargado con el recuerdo de su conversación anterior. Daniel aclaró su garganta. «Emma, eres muy fácil con quien hablar», dijo suavemente. «No me había sentido tan cómodo en mucho tiempo». Emma sintió que el calor subía a su pecho. «Siento lo mismo», admitió. «Es agradable poder hablar, no tener que ocultar todo». Hubo una pausa. El tiempo parecía ralentizarse. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. El calor de las tazas de té permanecía en la mesa. Daniel la miró. Una sombra fugaz de incertidumbre en sus ojos. «No quiero complicar nada», dijo con cuidado. «Pero es difícil no notar lo mucho más brillante que se siente la casa cuando estás aquí». La garganta de Emma se tensó. Quería responder con palabras que igualaran el sentimiento en su pecho. Pero se contuvo. En cambio, asintió, sus ojos encontrando los de él con honestidad silenciosa. «Lo entiendo», susurró. No era una declaración. No era una promesa. Era reconocimiento. Reconocimiento de algo no dicho pero profundo. Cuando Lily regresó, el momento había pasado, dejando solo un hilo invisible conectándolos, un vínculo delicado formado a través de la empatía, la comprensión y el reconocimiento compartido de la soledad y la humanidad del otro. Esa noche, mientras Emma yacía en su habitación de la infancia, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Entendía que no había ocurrido nada inapropiado. Sin embargo, la intimidad emocional del momento había cambiado algo dentro de ella. Se sentía más consciente, más viva, más sintonizada con las sutilezas de la conexión humana. Daniel, en su propia habitación, sentía lo mismo. Sabía que existían límites, que tenía un papel como padre y amigo de Emma. Pero también sabía que la conversación de ese día le había recordado que todavía podía sentir, que todavía podía ser visto, que no estaba tan solo como había pensado. No hablaron de ello abiertamente de nuevo, y no necesitaban hacerlo. Algunas conexiones eran silenciosas, delicadas y no dichas, pero poderosas. Y en ese espacio silencioso, tanto Emma como Daniel sabían una verdad. Algo había cambiado.